Bien, comenzamos con la grabación. Les voy a compartir las páginas correspondientes del libro y nos vamos a ir a la página número 76. La página número 76 es donde nos habla del modelo de Bohr. En este sentido, hasta el momento nosotros hemos visto qué descripción le empezaron a dar al átomo, cómo fue que el átomo le fueron dando forma. Primero era solo una esfera, de ahí dijeron que tenía partículas negativas, de ahí dijeron que tenía partículas positivas, de ahí dijeron que tenía partículas neutras, de que tenía un núcleo y de que alrededor del núcleo estaban los electrones. Empezaron a definir todo eso, pero en 1913, dice, cuando apareció este otro señor, ¿verdad? Todos pues físicos bastante reconocidos en su ámbito. Cuando apareció este señor en 1900, alrededor de 1913, propuso cierto modelo atómico, porque la gente todavía venía pensando cómo era la disposición del átomo, ¿verdad? O sea, sí se concebía como un núcleo y como electrones alrededor, pero había gente que no se convencía de eso, había gente que realmente no le parecía, y considero, pues, si yo hubiera estado en ese entonces, en esa época por ahí, también hubiera sido uno de los que no me hubiera convencido la forma en la que lo representaban, porque era muy simple y básica. Y no se podían estudiar, solamente lo habían determinado, eran teorías atómicas, eran solo modelos atómicos, ¿verdad? No estamos viendo leyes del átomo, estamos solo viendo teoría atómica y modelos. Entonces, todo eran, pues, cierto que eran estudios que habían realizado, pero todos era, al fin y al cabo, pues, suposiciones, ¿verdad? Entonces, habían unas que sí convencían y habían otros que no convencían. Pues en ese sentido apareció este señor, Bohr, y él dijo de que alrededor del núcleo, de que es cierto de que existía el núcleo, y de que alrededor del núcleo pues habían niveles de energía, de que allí existían niveles de energía. Y posterior a los niveles de energía, alguien más, allá adelantito lo vamos a ver, dijo que no solo estaban los niveles de energía, sino que habían orbitales o suborbitales dentro de los niveles de energía. ¿Y a qué se referían ellos con los niveles de energía? Pues fácil y sencillo. Imaginemos el sistema solar, donde el Sol es el núcleo, donde el Sol es el centro, y alrededor están todos los electrones que son los planetas, ¿verdad? Y están orbitando. Esa era la forma básica y sencilla de entenderlo. Y lo que denominaban en los niveles de energía eran, digamos, las órbitas de cada planeta eran los niveles de energía de cada planeta, y de que cada uno pues tenía su suborbital. Podríamos decir de que la Tierra podía oscilar un poco, ¿verdad? Podía pasar de un extremo a otro, podía pasar en unos tiempos más cerca del Sol y en otros tiempos más lejos del Sol, que es lo que se interpreta en el movimiento ondulatorio del sistema solar como los equinoccios. Cuando es verano y cuando es invierno es cuando la Tierra está rotando más cerca del Sol, y de ahí es cuando está rotando más lejos del Sol, ¿verdad? No es circular, sino que es elíptico el movimiento de la Tierra sobre el Sol. Eso es lo que dice la astronomía, ¿verdad? Eso es lo que ellos definen como la rotación de la Tierra. Entonces, eso se podría entender en el modelo atómico, ¿verdad? De que el núcleo y de que los electrones de los planetas. La cuestión está en que en el modelo de Bohr, él vino y empezó a definir de que en estos orbitales, ¿verdad? En estos orbitales y en estos niveles que eran de energía, cuando un electrón podía pasar de un lado al otro, o sea, podía pasar de un orbital a uno posterior o regresar, digamos, viceversa, cuando eso ocurría, liberaba cierta radiación. Entonces ahí empezaron a estudiar ya parte de los electrones. Solamente los habían modelado, solamente habían definido cómo podía ser la estructura, pero no se habían dedicado realmente a estudiarlos hasta que este señor pues ya empezó a proponer su modelo, y en base a su modelo se empezaron a hacer nuevas investigaciones. Bien, siguiendo con este señorcito, apareció otro señor de apellido Planck, ¿sí? Que él, más adelante vamos a ver una ecuación que él puso.
que es la ecuación de ¿Cómo Planck, ocurre esto? donde él decía de que esta radiación, de que la radiación que poseían los electrones se representaba en cantidades. Así como nosotros la distancia la medimos en metros, así como el peso lo medimos en libras, pues este señor medía la radiación, las medía en cuantos. Ay, no. Fue como lo interpretó. ¿Y por ¿En qué le cuánto? puso cuantos? Pues a él se le ocurrió ponerle cuantos y de aquí es donde salió todo el embrollo y esa palabrita específica es la que le da origen a todo el embrollo de la famosa física cuántica. ¿Va? Ya cuando este señor dijo de que la radiación se medía en partes de energía y él se le ocurrió darle el nombre de cuantos, ahí es donde salió, donde empezó a salir todo el término conocido como cuántico, espacios cuánticos, movimientos cuánticos. Y para hablar de esto, realmente pues me podría pasar todo el día hablándoles de cómo es los sistemas cuánticos o los modelos cuánticos, porque son solo modelos, no hay leyes, son solo teorías cuánticas las que existen. Entonces, ya de aquí fue donde surgió todo esto. Y para hacérselos, para simplificárselos un poquito, y no enrollarlos tanto en este sentido de que, pues, de todo lo que habla el libro, aunque sí es recomendable leerlo, les resumo la idea. Pues ya después de que estos señores aparecieron, ¿sí? Y de que este señor Planck empezó a decir de que existía ciertos espacios cuánticos o ciertas propiedades que se podían medir en cuantos. Entonces ya apareció otro señor, que es este señor Sommerfeld, de que él le hizo una ligera modificación al sistema de Bohr, donde decían de que las órbitas elípticas, aparte de que, además de ser circulares, o sea, que eran elípticas y circulares, que esto permitía la existencia de niveles y subniveles. O sea, de que aparte de que existían los niveles, existían en los niveles subniveles, y de que estos no eran circulares, en unos lados eran circulares y en otros lados eran elípticos, en otros lados eran ovalados, en otros lados eran, qué sé yo, tenían diferentes formas en órbitas elípticas y circulares, y de que ya entonces esto ya permitía el movimiento de los electrones en más espacio, ¿verdad? Y de todo esto pues ya sale el modelo cuántico, donde ya otro señor, ¿sí? Todos estos pues, señores fueron como que agarraditos de la mano, uno decía otra cosa y el otro decía, ah, sí, pero le agrego esto, y otro decía, ah, sí, pero yo también he descubierto esto. Y poco a poco así fueron uniendo todos sus hallazgos e investigaciones y apareció este otro señor ya después de la Primera Guerra Mundial, alrededor de 1924, Luis de Broglie, así se llama, Luis de Broglie, donde él estableció una forma o una ecuación para poder determinar el movimiento de la partícula. Cuando ellos establecieron todo esto, ¿verdad? De que un electrón podía pasar de un lado al otro, pero a la hora de pasar de un lado al otro, este electrón emitía radiación. Y cuando empezaron a estudiar la radiación, entonces dijeron de que el electrón era una partícula, o sea, que se transmitía como una partícula, pero esta partícula emitía ondas. Entonces, desde ahí empezaron a trabajar con el sistema o con la dualidad que podía existir de que una partícula se relacionaba con una onda. Él ya definió, Luis de Broglie definió que una partícula cualquiera siempre está asociada a una onda del movimiento, ¿verdad? A una onda oscilatoria del movimiento. Por ejemplo, un ejemplo básico y sencillo, si nosotros estamos en una piscina, si nosotros estamos en un, pues, o qué sé yo, en un espacio con agua, ¿verdad? Y dejamos caer un objeto dentro del agua, entonces el objeto cae, pero a la hora de caer, este objeto va a generar ondas en el agua, ¿verdad? O sea, genera así como que pequeñas olitas. O si nosotros venimos y nos tiramos así de clavado en bomba, ¿verdad? Vamos a salpicar agua y aparte de salpicar agua vamos a generar un movimiento ondulatorio en el agua que es el movimiento de ondas. Entonces, eso se podía entender como la radiación. Y estos señores con esta fórmula querían estudiar eso, ¿verdad? Estudiar de que si un electrón pasaba de un orbital al otro,
cuánta energía podía emitir, y pues para poder hacer eso tenían que hacer evaluaciones de su masa, tenían que hacer evaluaciones de la velocidad, lo normal que conocemos en física, ¿verdad? Evaluar masa, evaluar fuerza, evaluar velocidad, evaluar trabajo, evaluar aceleraciones, evaluar movimientos, posiciones. Si realmente querían estudiarlo, tenían que poder determinar todo eso, ¿verdad? Y ahí fue donde se empezaron a quebrar la cabeza. Porque cuando empezaron a tratar de hacer eso, hubieron unas peculiaridades. Aquí habla del principio de incertidumbre de Heisenberg. Les explico ese principio de incertidumbre. Lo que decía ese principio de incertidumbre, que más que incertidumbre es indeterminación, porque es una propiedad que tienen los electrones, así como el acero o el hierro, digamos, es un elemento que tiene una propiedad de dureza pues bastante alta, de que el helio es un elemento con la propiedad de ser un gas noble, así, digamos, propiedades básicas. El electrón tiene una propiedad muy particular en donde depende mucho del estudio que le estemos haciendo. Si nosotros lo queremos estudiar como partícula, el electrón se comporta como partícula. Si nosotros queremos estudiar el electrón como onda, el electrón se comporta como onda. Entonces, pero si queremos hacer una comparación de cuál es el verdadero comportamiento, si es uno o es otro, pues el electrón se le ronca la gana y puede trabajar de las formas, de las dos formas posibles, dependiendo ya de nosotros. Nosotros somos los que definimos eso. Y eso, o sea, ese principio de incertidumbre que Heisenberg definió, ¿verdad? Aquí lo hablan muy técnico. Yo se los estoy explicando, les estoy explicando la idea, ¿verdad? De que era partícula y era onda al mismo tiempo. Y en ese sentido, pues apareció otro señor, que este señor ustedes ya, pues, considero que lo identifican, este señor Schrödinger, que él propuso la ecuación de Schrödinger y es muy famosito por su experimento del gato de Schrödinger. No sé si alguien por ahí lo conoce o haya escuchado del experimento del gato de Schrödinger, que se trata de meter un gato en una caja y está el principio de incertidumbre donde al final de cuentas, al dejar el gato ahí encerrado con cierto sistema o cierto mecanismo de autodestrucción del gato, no podemos saber si el gato está muerto o está vivo. Entonces hay una sobreposición diciendo de que el gato tiene la misma posibilidad de estar muerto y estar vivo y de que solo va a depender de nosotros a la hora de revisarlo, si lo precipitamos a uno o los dos estados. Pero la incertidumbre existe. Entonces, básicamente eso era el principio de incertidumbre, ¿va? Desconocer las cosas hasta realmente enfocarlas. Pero quería decir de que el electrón podía ser de las dos maneras. Podía ser de una forma o de otra, independientemente de su actividad, digamos, o de la transferencia que estaba, ya sea que estuviera emitiendo energía o que estuviera recibiendo energía, el electrón podía ser una partícula o podía ser una onda. Y esa era la gran quebradera de cabeza, hasta que este señor pues ya estableció su ecuación, y en la ecuación él vino y pudo definir los números cuánticos. Él dice que consideró, ¿verdad? Todos estaban matando porque, por ejemplo, si nosotros en física estamos estudiando una masa, podemos saber cuál es su velocidad y podemos saber cuál es su posición, ¿sí? Ese es el chiste de hallar una masa, averiguar su velocidad y su posición. Pero cuando ellos estaban hablando de esto, no podían, o sea, si evaluaban la velocidad, no podían determinar la posición. El mensaje ya, pero no más. Y si evaluaban la posición, no podían determinar la velocidad. O sea, o era una o era otra. ¿Verdad? No podían hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que este señor definió con su ecuación, lo simplificó todo, les dijo a todos, no se quiebren la cabeza, simplemente vamos a evaluar la velocidad, o sea, la velocidad, nos vamos a enfocar en la velocidad, y a la posición, entonces, no le vamos a dar una posición específica, o sea, no lo vamos a calcular en una posición específica, sino que va a ser una probabilidad de espacio. Entonces, nos vamos a enfocar en la velocidad y dependiendo la velocidad, vamos a decir, puede estar en tal región, ya no en un punto, sino en una región específica.
Entonces fue cuando se empezaron pues ya a quebrar la cabeza, o bueno, ya se dejaron de quebrar la cabeza diciendo de que podían interpretar la velocidad y el movimiento cuando solo podían interpretar una cosa a la vez. Entonces se enfocaron en la velocidad y cuando se enfocaron en la velocidad pues ya se les ocurrió otras cosas y fue cuando hicieron el descubrimiento, aquí no lo especifica, pero ya acá, ya para el modelo atómico actual, ya se hizo, se estableció otra partícula subatómica. Les había dicho las partículas, el protón, el neutrón y el electrón, componentes de los átomos de la materia, ¿sí? Los átomos que componen la materia. Pero aparte de la materia, también existen, que la materia son partículas, también existen las ondas y las frecuencias, ¿verdad? Como por ejemplo, y nosotros no las vemos. Un ejemplo sencillo en nuestras casas, inclusive ahorita, tal vez tenemos nuestros dispositivos móviles conectados con Bluetooth. Son ondas en el espacio que nosotros no podemos ver, pero que los dispositivos las transmiten y las reciben. Igual estamos conectados mediante Internet y el Internet también funciona mediante ondas similares en este caso. Entonces, así como está la materia, ¿verdad? Que todas son partículas, existen las ondas. ¿Y las ondas qué son las ondas? Pues las ondas no son más que la luz. Todas las ondas que existen, todas las ondas que nosotros podemos percibir, les estoy hablando de los microondas, de los rayos X, ya habíamos hablado de los rayos gamma, ¿se recuerdan de eso? Habíamos hablado de las radiaciones, todas esas radiaciones, todas esas ondas electromagnéticas son emitidas por el Sol. Toda la luz que proviene del Sol, toda la radiación que proviene del Sol, emite esas ondas electromagnéticas. Y esas ondas electromagnéticas nosotros podemos ver cierta parte. Nuestros ojos son muy limitados que solo pueden ver cierta parte y la única parte que nosotros podemos ver son los colores del arco iris. Entonces, pero el hecho de que nosotros podamos ver solo las luces del arco iris no quiere decir que existan muchas otras ondas más, ¿verdad? Entonces, como vieron de que el átomo ya en su composición atómica o en su composición cuántica, los electrones podían generar ondas o podían comportarse como ondas, ¿verdad? De luz. Entonces, establecieron, ¿verdad?, la relación de que toda partícula está asociada a una onda, de que toda partícula puede generar una onda, como el ejemplo que les di del agua. Entonces, en este sentido, vinieron otros señores, empezó con este señor Maxwell, que dijo de que la luz era una onda, que se establecía como una onda. Y junto con Maxwell apareció a finales, vamos a ver, ¿dónde están? Por acá. No me parece, no, yo creo que es en el siguiente. No, ahí fue donde apareció Albert Einstein, permítame, lo voy a buscar por aquí, está. Que por ahí apareció Einstein diciendo no, es en la siguiente página, es aquí, perdón, es aquí en la teoría de Planck, es en esta de acá. Aquí fue donde apareció Einstein, que se le ocurrió pues ya establecer todo esto como una más de sus leyes o teorías, y desde ese entonces pues ya todos los físicos la estudian. Pero bien, volviendo acá, a la cuestión de las ondas y las partículas. Empezaron a ver eso y Maxwell dijo de que la luz era una onda, y en base a eso, a que la luz era una onda, dijeron, ¿verdad?, de que como las partículas tenían relación con las ondas, entonces había una forma de transformar la materia en ondas y las ondas en materia. Desde ahí, desde ese entonces, empezaron a surgir todas las ideas de portales interdimensionales, de teletransportaciones,
desde ahí, desde que se les ocurrió decir de que la materia está relacionada con una onda y se puede transformar en onda, quiere decir de que las ondas también se pueden transformar en materia. Ahorita las ondas, lo único que podemos transformar es en datos digitales. Por ejemplo, nuestra computadora está recibiendo o tiene una recepción de ondas y en nuestro dispositivo nosotros podemos abrir un documento de Word, digamos. No es algo físico, si no lo imprimimos no es algo físico, pero es un dato digital. Entonces, ahorita las ondas solo se pueden transformar en datos digitales, que es lo que tenemos como tecnología. Pero con todo lo que se ha venido diciendo de eso y con toda la quebradera, se dice de que la materia es capaz de transformarse en ondas y de ahí las ondas volverse a transformar en materia. Entonces, en términos muy básicos, están diciendo transportarse de un lado al otro, ¿verdad? Como que si fuéramos por medio de antena o por medio de cables. Saber ni qué tanto harán en ese sentido. Lo único que sí es cierto es de que las ondas existen y que en base a ello es de que se da la luz. La luz es una pequeña parte, parte muy, muy pequeña. Permítanme. Ahí estamos. La luz es una parte muy pequeña del espectro electromagnético. Miren, aquí hay un pequeño ejercicio del experimenta, donde hablan sobre hacer un experimento con un disco compacto. Léanlo, si les llama la atención, intenten hacerlo. No es necesario, no es parte de la tarea que lo hagan, pero intenten hacerlo si les llama la atención, ¿verdad? Es un experimento sencillito el que se encuentra aquí, en esta parte del experimento. Vamos a ir completando antes de que se termine el tiempo. Solo les hablo de esto del espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético, pues, no es nada más de la relación que existe entre la estructura atómica de la materia y la luz, ¿verdad? Aquí, ¿qué relación? Todo lo que se preguntaban era la relación que existe entre la luz o la emisión de luz y la materia. ¿Por qué razón? Por el gran famoso experimentito del prisma, este de acá, este de aquí, que hasta sirvió de portada para un grupo de rock alternativo del siglo anterior, muy famosito, tal vez alguien lo conozca, y si no, pues se los dejo de tarea. Entonces, pues en base a eso, a que la materia podía emitir luz, ellos hicieron estudios diciendo de que la materia podía emitir luz, ¿verdad? De que así como, por ejemplo, aquí, el hidrógeno podía recibir luz y podía emitir luz, ¿verdad? Y de que todos los elementos son capaces de emitir luz y de recibir luz. Y en ese sentido está el espectro electromagnético, que son todas las radiaciones que provienen de la luz del sol, ¿sí? Todas estas radiaciones son las que se entran por medio de la capa de ozono, por así decirlo, y se filtra entre todos, pues, los espejos de nubes que se forman en la atmósfera, y hasta el punto de que nosotros, pues, podemos recibir algunos y podemos ver solo estos. Este es el único pedacito, el espectro visible, es lo único que podemos ver de todo esto de acá. ¿Sí? Aquí están los infrarrojos, los microondas, el AFM, el AM. De este lado están los gamma, los rayos X, los ultravioleta, que son invisibles a nuestros ojos, pero existen. Ya en las páginas anteriores, en las clases anteriores, habíamos hablado de que los gamma y los rayos X son implementados en la medicina, ¿verdad? Como para el tratamiento de enfermedades o para poder sacar ciertas placas radiográficas. Bien. Me voy a quedar ahí con esta explicación de cómo fue que fueron interpretando todo este sentido de los espacios cuánticos y de los modelos. En la página, les voy a mostrar aquí la paginita. En la página yo les coloqué, si ustedes se van a su curso de química y se van a las bibliotecas de la clase, en las bibliotecas de la clase yo les coloqué unos videos tutoriales. Aquí yo les voy a colocar también un experimento relacionado a lo que estábamos viendo de esto de acá.
este de aquí, permítanme. Solo que mi compu ya me empezó a dar problemas de nuevo. No quiere colaborar conmigo. Lo siento, permítanme. Bien, les decía esto de aquí. Con relación a esto, al espectro electromagnético, hay un experimento bastante peculiar para poder ver las luces ultravioleta, que son las que nosotros no miramos. Entonces, ese experimentito de las luces ultravioleta igual no es de tarea, pero es un experimento bastante sencillo que yo les voy a colocar por aquí, ¿sí? En estos videos tutoriales y experimentos. Eso está en bibliotecas de la clase. Aquí, si ustedes quieren, pues, entender un poquito más este tema, ¿verdad? Y no quedarse solo con esta explicación que les di, hay dos videos muy particulares que en lo personal a mí me gustan mucho, que explican cómo es la dualidad onda-partícula. Este experimento de la doble rendija yo se los había explicado en la clase, de cuando un electrón se comporta como partícula y se comporta como onda. ¿Cómo lo explica aquí este cuatillo? La verdad, a mí me parece de una forma muy peculiar y me gustó bastante su explicación del experimento de la doble rendija. Aquí está su videíto. Si ustedes, pues, quieren tratar de interpretar un poquito más qué fue la quebradera de cabeza que se dieron, pues, los científicos de antes. Y también está lo que les platicaba del átomo, de que nosotros entendíamos el átomo como un sistema solar, con los electrones como si fueran los planetas alrededor, y realmente no es esa la interpretación, ¿verdad? Ya el modelo atómico actual, cuando empezaron a hablar de espacios cuánticos, cuando empezaron a hablar de orbitales y niveles diferentes donde el electrón se movía, entonces ya se interpreta de otra forma. Y aquí, pues, les digo, no es necesario de que ustedes vengan y hagan un resumen y demás, porque también toca temas que considero no les he explicado, entonces les sería muy difícil de entender. Pero si quieren tener una visión más amplia de lo que estábamos platicando hoy en la clasecita, pues entonces este es otro video muy peculiar del mismo cuatillo, que a mí pues me gusta su forma de expresar y de dar a conocer las cosas. Entonces, ahí en las bibliotecas de la clase están estos dos videos de referencia. Ahí va a estar el experimento de la luz ultravioleta que les comenté, también por si quieren hacerlo, ¿verdad? Para ir experimentando lo que tenemos en el libro. Y quedamos con la última página, la 80. Esa la tratamos pues ya en nuestra clase de reforzamiento. Y ustedes deben de hacer las actividades de la página 81, ¿verdad? El número 1, el número 2 y el número 4. El número 3 no. Luego el 1, el 2 y el 4 de la página 81. Y para los que están, sus libros, antes de que se me vaya el tiempo, sus libros ya están en el colegio. Para quienes no tienen libros, vayan a traerlos. Están de 8 a 12. De 8 a 12 ya están sus libros de psicología, de biología, creo, y los que les hagan falta. Ya están para que puedan ir. Quienes no los tienen, ya se me había